Hola a todos, bienvenidos a Universidad de la Biblia. Hoy vamos a introducirnos al libro de Génesis. En este video aprenderás cuál es su verdadero nombre, cuándo y dónde se escribió. Todo lo vamos a explicar en este video de manera académica, bíblica y lo mejor de todo, fácil de entender. Así que ponte cómodo. Soy Jonathan Ley, máster en teología. Vamos con la primera y gran pregunta. ¿Cuál es el verdadero nombre de Génesis? Hoy lo conocemos como Génesis, pero originalmente en hebreo se llamaba Bereshit. Sí, así como lo oyes, Bereshit significa en el principio y viene de las primeras palabras del libro. En la tradición hebrea los libros no tenían títulos como los de una película de Hollywood. Se nombraban con las palabras más importantes al inicio del texto. Así que cuando en Génesis capítulo 1, versículo 1, que en hebreo dice, de antemano, perdonen los expertos con mi mala pronunciación, Bereshit bara Elohim et hashamayim behat haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí tienes el porqué de Bereshit. Pero entonces, ¿dónde salió Génesis? Aquí va una pequeña lección de historia, pero espérate, no te va a dar dolor de cabeza, no te preocupes. Alrededor de los años 300 a.C., un grupo de estudiosos en Alejandría, la ciudad que lleva ese nombre por Alejandro Magno, tradujeron los textos hebreos al griego en lo que se conoce como la Septuaginta o la versión de los 70, porque supuestamente fueron un poco más de 70 maestros en traducirla. Cuando llegaron a este primer libro de la escritura decidieron llamarlo Génesis, que en griego significa origen o generaciones. ¿Por qué? Porque el libro habla del comienzo de todo el mundo. La humanidad, las primeras familias. De hecho, en Génesis capítulo 2, versículo 4, la Septuaginta dice, o sea, esta traducción, este es el libro de los orígenes de los cielos y la tierra. Y esta palabra orígenes es Génesis en griego, al igual que se ve en Mateo capítulo 1, versículo 1 que dice Bibliogénesis y Jesús Christos. En griego se traduciría como rollo de los orígenes de Jesucristo. Y bueno, así se quedó el nombre. Me imagino que los traductores griegos discutieron sobre lo llamamos en el principio o lo llamamos de alguna otra manera. Al final le dijeron Génesis y debo decir que suena bastante bien. Por cierto, esto de nombrar los libros con primeras palabras no era raro. Los hebreos lo hacían todo el tiempo y otras culturas como los babilonios también. Ellos tenían un relato famoso llamado Enuma Elish, que significa cuando en lo alto. Porque así empieza. Es como si nombráramos hoy un libro como Érase una vez, por su primera línea. A esta acción se le llama incipit. Pero volviendo a Bereshit, sabemos este nombre gracias a textos antiguos como los manuscritos masoréticos y los textos del Qumran, también por esto de incipit, que nos han preservado la Biblia con una precisión increíble. Entonces, Bereshit o Génesis, los dos son correctos. Si quieres sonar más hebreo y decir Bereshit, adelante. Si prefieres Génesis, también está bien. Lo importante no es pelear por el nombre, sino entender que esto es un libro que nos revela a Dios desde las primeras líneas. Y los primeros cristianos jamás en ningún momento discutieron por esto. Entonces vamos a otro punto. ¿Quién es el autor de Génesis? Realmente antes del siglo XX, si le preguntabas a alguien, oye, ¿quién escribió Génesis? La respuesta era casi siempre la misma. Moisés, claro. Y no solo Génesis, sino también los 4 libros juntos que conforman el Pentateuco: Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los judíos lo llaman la Torá, que significa instrucciones, y Pentateuco viene del griego, algo así como 5 libros, igual que un pentágono tiene 5 lados distintos. Pero aquí va algo interesante. En el mundo antiguo los libros no venían con el nombre del autor con letras gigantes como hoy, que todo el mundo quiere ser famoso. En Mesopotamia, por ejemplo, tenemos textos como la Lista Real Sumeria. A veces llevaban el nombre, como en este caso, de copistas, no del autor original. Y cuando hablamos de la Biblia, el verdadero autor principal es el Espíritu Santo, como dice 2 Timoteo 3:16. Así que, aunque Moisés sea el escritor, si es que lo es, humano, según la tradición, el foco siempre ha estado en Dios, que es la figura principal desde el principio hasta el final de las Escrituras. Imagínate a Moisés con un rollo gigante escribiendo mientras sube al Sinaí. Bueno, no exactamente así, pero la Biblia da pistas de que Moisés escribía. En Éxodo 17:14, Dios le dice que anote una victoria contra Amalek. En Éxodo 24:4, escribe las palabras del Señor. Y en Deuteronomio capítulo 31, versículo 22, compone un cántico. Aunque estas referencias son un tanto ambiguas, no son directamente sobre Génesis,
muestran que Moisés tenía experiencia con la pluma. También entendemos que Moisés viene de la jerarquía de los egipcios, unas personas muy estudiosas. Además, los 5 libros del Pentateuco eran probablemente un solo rollo al principio. ¿Por qué se dividieron? Un rollo de más de 9 metros era un dolor de cabeza para desenrollar. Así que lo decidieron dividir por partes porque realmente era más manejable. La traducción judía y Jesús, aún así, a todo este compendio de libros, aún así lo llamaban la Torá. Y es por eso que lo vas a ver en el Nuevo Testamento y referencias a eso. Hasta aquí todo suena bastante lógico, ¿no? Pero en los últimos siglos, algunos estudiosos se pusieron sus gafas de detectives y dijeron, un momento, ¿y si no fue tan simple? Eso nos lleva a la alta crítica. Prepárate que esto se pone interesante. La alta crítica o crítica histórica es como ser un detective con la Biblia. O sea, sacar tu lupa y empezar a analizarla a profundidad. Pero no se trata solo de leer el mensaje, sino de investigar cómo se escribió, cuándo y por quién. Estos estudiosos analizan el texto histórico y la estructura para armar el rompecabezas. Es bueno estudiar la Biblia a profundidad, por supuesto. Yo soy un partidario de eso. Pero nunca negar lo que ella dice como algunos de estos lo hacen. Y aunque no estoy de acuerdo con todas las conclusiones, debo admitir que en algunas ideas son bastante ingeniosas. Aunque por supuesto, a veces parecen sacadas de una película de Marvel, una película de ciencia ficción. Todo esto empezó a tomar fuerte con un hombre llamado Julius Wellhausen en el siglo XIX. En su libro Prolegómenas de la historia de Israel propuso la hipótesis documentaria. ¿En qué consiste? Básicamente dice que el Pentateuco no lo escribió una sola persona como Moisés, sino que es una mezcla de 4 documentos distintos escritos en diferentes épocas. Lo llamó J, Yavista, E, Eloísta, D, Deuteronomista, P, sacerdotal, según los nombres que se usaban para Dios en los estilos. Según él, estos textos se escribieron entre los años 850 a.C. y el siglo V a.C. Al final es como si tienes una pizza rara con ingredientes de todos, pero no sabes quién lo inventó. Primero los críticos dicen que Génesis es así, una mezcla de voces diferentes, pero ojo, no todos compran esta idea. Yo soy uno. Tiene sus agujeros y pronto veremos de manera superficial por qué. Los defensores de la alta crítica señalan varias cosas en Génesis que según ellos prueban que no solo Moisés no escribió Génesis sino ninguno de los otros libros. Vamos a echar un vistazo a estos problemas y ver si son tan graves como parecen. Spoiler, no siempre lo son. Primero, aparentemente los anacronismos. Imagina que te enseño un libro antiguo que dice que Moisés mandó un WhatsApp a los israelitas. Espera, eso no cuadra, ¿verdad? Eso es un anacronismo, algo que parece fuera de su tiempo. Los críticos dicen que Génesis menciona lugares como la ciudad de Dan o pueblos como los filisteos, que no existían en la época de Moisés. Pero hay explicaciones. Dan podría ser otro lugar con un nombre parecido, y de hecho lo es. Esto lo mostré en un video anterior. Además, la arqueología sigue descubriendo que algunos de estos sitios son más antiguos de lo que se pensaba. Segundo, a Dios se le llama de varias maneras. Es como si llamaras a un amigo en la mañana, hey, socio, y en la tarde le dijeras su nombre. ¿Significa que son dos personas diferentes? No. En Génesis a veces se usa Elohim para Dios como en el capítulo 1 y Yahvé como en Génesis capítulo 2. Los críticos dicen que esto muestra diferentes autores, pero en textos antiguos como Enuma Elish, que ya mencioné anteriormente de Babilonia, también hacen usos de varios nombres para un mismo Dios. Podría ser solo una forma de destacar diferentes aspectos de Dios, que de hecho teológicamente lo es. El número 3, las narraciones duplicadas. Piensa que cuando cuentas cuándo me fue tu cumpleaños, una vez dice hubo un pastel y luego dice que bailaste toda la noche. No son dos fiestas diferentes, solo enfocas cosas distintas. En Génesis hay 2 relatos de la creación, en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, y los críticos dicen que son de fuentes diferentes. Pero también podría ser 2 ángulos de la misma historia, como un director que usa 2 cámaras para grabar una misma escena. Cuarto, los diferentes estilos de escritura. Es como si un youtuber hace un video serio un día y al otro día se hace una persona bastante relajada.
Cambió el tono, pero no quita de ser la misma persona. Génesis capítulo 1, el estilo es formal y repetitivo, mientras que capítulo 2 es más narrativo. Los críticos ven aquí manos distintas, pero también podría ser que un solo autor jugando con estilos o copistas, escribas, que anotaron lo que Moisés decía, podían haber escrito cosas diferentes, o sea, de manera diferente, lo mismo. Si alguien dice que en una fiesta habían 10 personas y luego dice que hay 15, no es necesariamente una mentira, tal vez uno solo comente con todos sus amigos. En Génesis hay detalles que parecen chocar, como el orden de la creación, pero si lo mira con atención, no rompe la historia, solo la enriquece. La alta crítica, con mucho que nos ha dado para pensar y con sus ideas, han hecho que miremos a la Biblia de unos ojos distintos y de manera diferente. Los anacronismos tienen explicaciones, los nombres divinos podrían ser intencionados y las duplicaciones no prueban múltiples autores. La tradición de que Dios a través de Moisés escribió Génesis sigue teniendo peso y pronto vamos a explorar a fondo por qué aún muchos defienden el enfoque tradicional. Ahora, enfoque tradicional. No podemos arrancar con el enfoque tradicional sin hablar de la tradición judía, que es como la raíz de todo el tema. Según esta tradición, el autor de Génesis y del resto del Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, es Moisés. Sí, el mismo Moisés que conocemos por liderar al pueblo de Israel fuera de Egipto y recibir las tablas de la ley. Pero, ¿en qué se basa esta idea? Vamos a desglosarlo paso por paso con las fuentes que lo respaldan y las pistas que nos da la propia Biblia. En el judaísmo, la autoridad de Moisés no es un tema de debate realmente, sino una certeza transmitida por generaciones. Una de las fuentes más importantes es el Talmud, un conjunto de escritos rabínicos que funcionan como una especie de guía espiritual y legal para los judíos. En el Talmud, Baba Batra, se dice textualmente que Moisés escribió su propio libro, es decir, la Torá. No hay rodeos. Los rabinos que discutieron y recopilaron estas ideas llegaron a la conclusión de que Moisés fue el responsable de poner por escritos estos textos. No he dicho que es mi opinión, pero vamos a analizar. Pero no solo el Talmud, lo afirma Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I. Y también defiende esta idea en su obra Antigüedades de los Judíos. Según él, la Torá, que incluye Génesis, fue escrita por Moisés. Para los judíos de esa época, esto era lo que evidentemente creían. Es una tradición sólida como esas recetas familiares que pasan de abuelos a nietos sin que nadie lo cuestione. Ahora, si vamos directamente al Pentateuco, no encontramos un versículo que diga claramente yo Moisés escribí esto. Pero sí que hay muchas citas de referencias en libros de la Biblia que conectan a Moisés con la escritura de la ley y otros documentos. El doctor David Baker, en Diccionario del Antiguo Testamento de Clie, organizó estas pistas en una lista que nos ayuda a verlo más claro, y aquí, de manera resumida, van estas tablas con esa referencia. Aunque está resumida, la tabla del Antiguo Testamento y tanto el Nuevo Testamento están divididas en 3 partes: designación, referencias y notas. En designación, si me estás escuchando y no estás viendo el video, en designación vas a ver primeramente el libro de la ley de Moisés. Se menciona el libro de la ley de Moisés en Josué 2 veces, en Reyes, en Segundo de Reyes, en Segundo de Crónicas, que hace referencia a Segundo de Crónicas nuevamente. Se menciona un documento normativo atribuido a Moisés como una especie de código legal. Si bien no hace referencia a toda la Torá, sí se refiere a un código en específico que se creía haber escrito por Moisés y probablemente sea parte de ese compendio que está en la Torá, o todo o una parte. Ahora, específicamente la ley de Moisés, no como el libro de la ley de Moisés como mencionamos anteriormente, sino simplemente la ley de Moisés se menciona en Josué, en Primero de Reyes, en Segundo de Reyes, en Segundo de Crónicas, en Esdras, en Daniel y en Malaquías. También se menciona otros pasajes, lo que hizo una lista bastante resumida. Se refiere a las leyes y preceptos que llevan el nombre de Moisés usado en distintos contextos. O sea, se menciona esta ley de Moisés, esta ley de Moisés. Libro de Moisés. En Segundo de Crónicas, en Esdras, en Nehemías, apunta a un compendio de escrito específico que se le atribuye a Moisés. Si bien no dice la Torá se le atribuye a Moisés, se está hablando de que hay unos escritos que se le atribuyen a Moisés. ¿Por qué digo esto? Quiero ser claro, hermano. La Biblia es la palabra inspirada por Dios. Es clara con eso. Así que estoy siendo bien claro con lo que dice la Biblia y no con lo que no dice la Biblia. Ahora,
en el Antiguo Testamento el mandamiento de Moisés se menciona en Segundo de Crónicas y en Josué. Habla de decretos concretos que vienen de Moisés, perdón. Ahí lo puedes ver en la tabla. Si me estás escuchando no lo vas a poder ver, pero si estás viendo la tabla lo vas a poder ver. Moisés escribiendo se menciona en Éxodo, en Deuteronomio, en Josué y en Números. También se menciona en otro pasaje. Aquí se describe a Moisés literalmente escribiendo desde leyes hasta cánticos y itinerarios. Esta referencia no solamente está en la Biblia, sino también en textos judíos posteriores, dicho sea en los documentos de Qumran o, como ya mencioné, los escritos de Flavio Josefo. Por ejemplo, en Éxodo 24:4 se dice que Moisés escribió todas las palabras del Señor. Es como si la Biblia nos dejara migajas que apuntan a Él. Ahora en la tabla 2 se hace la referencia al Nuevo Testamento. Vemos que se menciona como leyes y enseñanzas de Moisés en Mateo, en Marcos, en Juan y en Romanos, etc. O sea, también otras partes que también se mencionan. Y lo vinculan con normas específicas a Moisés, aunque no siempre dicen que él la escribió, solo que vienen de él. Ahora, por otro lado, tenemos a Moisés como sección canónica. Lo vemos en Lucas 2 veces, lo vemos en Juan, lo vemos en Hechos y también en otros pasajes. En el Nuevo Testamento Moisés es sinónimo de Pentateuco, una parte definida del canon. O sea, aquí quiero que quede bien claro que si bien no se menciona siempre en el Nuevo Testamento que Moisés literalmente escribió, se le da un enfoque de que Moisés fue el autor de algunas partes de estos textos que se mencionan y se hace referencia en el Nuevo Testamento. Entonces, si vemos, por ejemplo, Lucas capítulo 24, versículo 44, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. O sea, da las divisiones de las 3 divisiones más grandes que tenía el Antiguo Testamento, ya que no está como ahora. Algunas personas que estudian en las universidades saben que se menciona, por ejemplo, Pentateuco, se menciona profetas mayores, profetas menores, pero antiguamente estos textos eran mencionados en 3 divisiones distintas, que era Torá, Neviín y Ketubín, haciendo referencia tanto a las instrucciones o la Torá, a los 5 libros, y ahí se menciona perfectamente como si Moisés ocupara el nombre de la Torá, o sea, como que él es el autor. Neviín y Ketubín son los profetas y los escritos. Ahora, que comprenden todos los demás textos del Antiguo Testamento. Aquí viene el gran pero, diría yo. La Biblia dice que Moisés escribió partes específicas, pero como en Deuteronomio 31:9, donde entrega la ley escrita a los levitas, pero no afirma explícitamente que escribió cada palabra del Pentateuco. Y hay un detalle curioso. ¿Cómo escribió Moisés su propia muerte? En Deuteronomio capítulo 34, la tradición cristiana suele atribuir esa parte a Josué o un copista, lo que tiene sentido, pero también la tradición judía se dice que Dios se lo reveló y con lágrimas él en sus ojos escribió ese suceso. Pero hay también partes que se mencionan de la Torá que dice que Moisés es el hombre más humilde, como en Números capítulo 12 versículo 3. Vamos a ver algo. Si yo le digo que yo soy el hombre más humilde, no creo que tú dirías que muy humilde que soy. Entonces, ¿podemos decir que Moisés es el autor? No es tan simple. La Biblia no lo confirma, pero tampoco lo niega. Hay un silencio bastante interesante ahí. Afirmar de que él escribió cada letra del Pentateuco, o sea, de la Torá, sería ir más allá de lo que el texto dice. Pero tampoco hay pruebas sólidas que desmientan la tradición. Por eso, para muchos, Moisés sigue siendo el autor principal, con posibles aportes de otros bajo la inspiración divina, ya sea Josué u otro copista que trabajaba en el tabernáculo. Para el judaísmo, la autoridad de Moisés es clave porque su tradición lo exige. Pero para el cristianismo las cosas cambian. Nuestra autoridad está en Jesús, no en Moisés. Y Jesús no dudó para nada en reconocer la Torá, la citó y la enseñó. En su tiempo ya estaba canonizada como parte del Antiguo Testamento y él la validó. Así que aunque Moisés no haya sido el autor de cada palabra, el valor de estos textos está intrínseco y no se tambalea, ya que sabemos que el autor divino es Dios, aunque repito, no hay por qué dudar de que la mayoría es de la autoría de Moisés.
Ahora, ¿cuándo y dónde se escribió este texto? Los estudiosos datan entre los años 1445 a.C. y 1405 a.C., un rango que cubre 40 años, que los israelitas pasaron vagando por el desierto tras escapar de Egipto. Según la cronología bíblica, la salida de Egipto ocurrió alrededor del 1446 a.C. y Moisés murió justo después de que el pueblo entrara a la tierra prometida, cerca de 1405 a.C. Por lo tanto, Génesis se escribió en algún momento dentro de este periodo, 1445 a 1405 a.C. ¿Podría ser posterior? En general, no. La Biblia misma, por ejemplo, en libros como Josué y Reyes, los libros de Reyes, muestra que la ley de Moisés era conocida poco después de su muerte, lo que implica que Génesis ya existía para entonces. Además, el contenido del libro, con detalles sobre Egipto y el mundo antiguo, encaja con alguien que vivió en esa época, no con un autor de siglos después, ya que eso no tendría absolutamente ningún tipo de sentido. Entonces, ¿dónde se escribió? Si Moisés escribió este texto, o sea, fue el autor, ya dijimos que escribir quizás no haya escrito todo, pero fue el autor mayoritariamente probablemente de Génesis durante esos 40 años donde estaba en el desierto. Imagina a Moisés quizás sentado en una tienda o debajo de una roca en el Sinaí redactando estos relatos mientras los israelitas acampaban a su alrededor. No tenemos un GPS exacto de cada versículo, pero el contexto apunta a lugares como el desierto de Sinaí o la llanura del Moab, donde la Biblia dice que Moisés pasó sus últimos años. Y con esto vamos cerrando. Si te suscribes, antes de decirte lo otro, si te suscribes y activas la campana, no te vas a perder cuando te notifique, si quieres que te notifique YouTube, de los próximos videos que voy a estar subiendo. Esta es la primera parte de la introducción. La segunda parte me gusta un poquito más porque se abarca lo que es contextos y otros temas un poquito más profundos del libro. Y ya luego de esta segunda parte sí comenzaríamos directamente a entrar directo en el texto. No sé qué te pareció, déjame tu opinión. Voy a estar haciendo estos videos y realmente si eres alguien amante de las escrituras y te gusta cómo me comunico, me lo escribes en los comentarios, me dejas tu like y me puedes dar una opinión. Vamos mejorando. Es de los primeros videos que estoy subiendo. Dios te bendiga mucho. Un placer estar compartiendo contigo un poco más de lo que el Padre nos ha permitido conocer.